Cuando aceptas todo, encuentras la serenidad. Enseñanza budista. Aceptar no significa rendirse, ni abandonar los sueños, ni dejar de actuar. En el contexto de la enseñanza budista, la aceptación es una forma profunda de sabiduría. Es reconocer la realidad tal como es, sin resistencia, sin lucha interior. Cuando uno acepta, deja de desgastarse peleando contra lo inevitable. La mente se aquieta, el corazón se vuelve ligero y surge una claridad que no puede encontrarse mientras uno se mantiene atrapado en la negación o la queja. La serenidad no es una meta lejana, sino una consecuencia natural de una mente que ha aprendido a convivir con lo que es. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del deseo de que las cosas sean diferentes. Cuando deseamos que las personas, las circunstancias o incluso nosotros mismos se comporten de un modo distinto al real, creamos fricción. Esa fricción interna se convierte en ansiedad, en rabia, en frustración. Aceptar no es justificar, sino ver con comprensión. En la vida moderna, donde todo parece acelerado, donde la comparación constante y la búsqueda del control se han convertido en hábitos cotidianos, la aceptación se vuelve un acto revolucionario. Es mirar el caos del mundo y elegir la calma. Es ver la imperfección y comprender que también ella forma parte del todo. Este camino hacia la serenidad no se logra de un día para otro. Es un proceso que requiere conciencia, paciencia y práctica, pero cada paso hacia la aceptación es también un paso hacia la libertad. En las próximas secciones exploraremos las distintas dimensiones de la aceptación según la sabiduría budista. Aceptar la realidad, aceptar el cambio, aceptar el dolor, aceptar a los demás y finalmente aceptarse a uno mismo. Cada una de estas etapas revela una capa más profunda del espíritu humano y conduce hacia un estado interior donde nada externo tiene poder para perturbar la paz. Aceptar la realidad tal como es. El fin de la resistencia interior. La mente humana tiene una tendencia natural a querer controlar todo lo que ocurre. Desde lo más trivial hasta lo más trascendente, buscamos modificar, ajustar o anticipar lo que consideramos mejor. Sin embargo, gran parte de nuestro sufrimiento proviene precisamente de esa resistencia a lo que ya está ocurriendo. La realidad no pide permiso para manifestarse, simplemente es. Aceptarla no significa aprobarla moralmente, sino reconocer su existencia con lucidez. En el budismo, esta actitud se relaciona con el principio de tathata, la talidad o así-esidad de las cosas. Todo lo que existe tiene una naturaleza propia, una condición momentánea que no puede ser alterada por la mera voluntad. El sabio observa la realidad sin juzgarla, como un lago tranquilo que refleja lo que se posa sobre su superficie sin intentar cambiarlo. En cambio, quien no acepta, reacciona como un mar agitado, distorsionando cada imagen y perdiendo la claridad necesaria para comprender. Cuando te resistes a lo que ocurre, alimentas una batalla silenciosa que drena tu energía. Es la lucha del ego contra el flujo de la vida. Quieres que el pasado sea diferente, que las personas actúen como tú deseas, que las circunstancias se acomoden a tus expectativas. Pero la existencia no obedece a nuestros deseos. Aceptar la realidad es reconocer que la vida tiene su propio curso, que no somos los amos del río, sino los que aprenden a flotar en su corriente. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego y del rechazo. Ambos son formas de resistencia. Cuando te aferras a lo placentero, sufres al perderlo. Cuando rechazas lo desagradable, sufres porque no puedes evitarlo. La aceptación rompe ese ciclo. Permite que la mente contemple lo que es sin crear conflicto. No se trata de indiferencia, sino de comprensión. Aceptar no es decir, no me importa, sino entiendo que esto también forma parte del camino.
Para practicar la aceptación de la realidad, el primer paso es observar sin etiquetar. La mente tiende a poner nombres, a dividir el mundo en bueno y malo, correcto o incorrecto. Sin embargo, en el instante en que nombras algo, ya lo estás filtrando por tus creencias. La meditación enseña a mirar antes de juzgar, a permitir que la realidad se muestre antes de interpretarla. Este ejercicio fortalece la conciencia y disuelve gradualmente la necesidad de control. La resistencia interior se manifiesta en pequeños gestos cotidianos, en la impaciencia cuando algo se retrasa, en la irritación por lo que escapa a tu control, en la queja por lo que no cambia. Cada vez que surge esa tensión, puedes recordar que el sufrimiento no proviene de la situación, sino de tu deseo de que sea diferente. La aceptación corta ese lazo invisible. No elimina la dificultad, pero te libera del peso de pelear contra ella. Aceptar no significa renunciar a la acción. De hecho, solo cuando aceptas puedes actuar con sabiduría. La negación nubla la mente, la aceptación la aclara. Un médico no puede curar una enfermedad que se niega a diagnosticar. Del mismo modo, tú no puedes transformar una realidad que no aceptas. Ver las cosas como son es el primer paso para decidir qué hacer con ellas. La serenidad surge cuando comprendes que la realidad no es tu enemiga. Lo que ocurre no conspira contra ti, simplemente sigue las leyes naturales del universo. Si hace frío, el sabio se cubre. Si llueve, busca refugio. No se queja del clima porque entiende que el clima no tiene intención. Así también puedes aprender a responder en lugar de reaccionar. Responder desde la comprensión es actuar desde la calma, no desde el miedo o la ira. A lo largo de la historia, muchos maestros budistas han comparado la aceptación con el fluir del agua. El agua no discute con la roca, la rodea, no se queja del terreno, se adapta, y sin embargo, con el tiempo, el agua es más poderosa que la piedra. Su suavidad vence a la dureza. De igual modo, quien acepta se vuelve invencible, no porque domine el mundo, sino porque el mundo ya no puede dominarlo. Aceptar la realidad no es un acto pasivo, sino una forma de inteligencia espiritual. Es mirar el presente sin intentar cambiarlo, sabiendo que en cada instante todo está cumpliendo una función, incluso aquello que no comprendes. A veces, el dolor llega como maestro. Otras, la pérdida abre espacio para algo nuevo. El rechazo a lo que es te mantiene ciego a esas lecciones. La aceptación, en cambio, te permite aprender incluso de la adversidad. En la práctica diaria puedes comenzar con algo simple. Cuando sientas frustración, detente y observa tu respiración. Pregúntate si lo que te molesta es la situación o tu resistencia a ella. La mayoría de las veces descubrirás que la incomodidad surge del pensamiento «esto no debería estar pasando». En cuanto abandonas esa frase, el peso se disuelve. Lo que queda es la realidad desnuda, que muchas veces es menos terrible de lo que imaginabas. Aceptar la realidad es también aceptar la impermanencia. Nada permanece igual. Lo que hoy parece una dificultad mañana puede revelar un propósito oculto. El sufrimiento surge cuando intentamos congelar el flujo de la vida. La aceptación, en cambio, nos enseña a confiar. No sabes a dónde te lleva el río, pero puedes aprender a disfrutar del viaje. La mente serena no necesita tener todas las respuestas. Encuentra paz en el simple hecho de existir, de respirar, de observar. Cada instante aceptado plenamente se convierte en un refugio interior. Cuando dejas de luchar contra la vida deja de parecer una enemiga. Descubres que todo, incluso lo que duele, tiene su lugar. Y en ese reconocimiento nace la serenidad que ninguna circunstancia puede arrebatarte.
Cuando aceptas la realidad tal como es, te reconcilias con el universo. Ya no hay yo contra el mundo, sino un movimiento conjunto, una armonía que antes pasaba desapercibida. Dejas de gastar energía en lo que no puedes cambiar y comienzas a invertirla en comprender, en crecer, en amar. Esa es la verdadera libertad, no depender de lo externo para sentirte en paz. Aceptar la realidad no significa que todo te agrade, sino que todo tiene derecho a existir. Cuando logras vivir desde ese entendimiento, te conviertes en parte del orden natural de las cosas. La vida deja de ser un campo de batalla y se transforma en un espacio de aprendizaje constante. Recuerda, la serenidad no se busca afuera, florece cuando el interior deja de resistir. La aceptación es la semilla, la calma es su fruto. Si cada día eliges dejar de pelear con lo que no puedes controlar, notarás cómo la paz comienza a brotar silenciosamente dentro de ti. Esa paz es la esencia del despertar budista. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas de Buda y el arte de vivir en serenidad. Aceptar el cambio. La ley natural del universo. El cambio es la única constante en el universo. Todo lo que existe nace, crece, se transforma y muere, solo para volver a surgir en una nueva forma. Esta ley impregna cada rincón de la existencia, desde el ciclo de las estaciones hasta el ritmo de la respiración, desde la vida de las estrellas hasta la experiencia humana. Sin embargo, a pesar de ser una verdad tan evidente, la mente humana tiende a resistirse al cambio. Nos aferramos a las personas, a las situaciones, a los momentos, creyendo que si logramos retenerlos, podremos asegurar la felicidad. Pero el apego a lo transitorio es precisamente la raíz del sufrimiento. El budismo enseña que la serenidad surge cuando comprendemos la naturaleza impermanente de todas las cosas y dejamos de luchar contra el flujo natural de la vida. Cuando observamos la naturaleza, notamos que nada permanece igual. El árbol que florece en primavera perderá sus hojas en otoño. El río que hoy fluye tranquilo mañana puede desbordarse. El cuerpo que ahora es joven, un día envejecerá. Aceptar el cambio no es una idea filosófica, sino un acto profundo de comprensión. La resistencia al cambio proviene del miedo. Miedo a perder, miedo a lo desconocido, miedo a dejar de ser quien creemos ser. Pero ese miedo nace de la ilusión del control. Queremos creer que somos los dueños de nuestro destino, que podemos detener el tiempo y preservar lo que amamos. Sin embargo, la vida nos enseña una y otra vez que nada es permanente, ni siquiera nosotros mismos. El Buda explicaba la impermanencia mediante la palabra anicca, que significa precisamente la transitoriedad de todos los fenómenos. Nada que surja está exento de disolverse. Esta comprensión, lejos de ser motivo de tristeza, es la puerta hacia la libertad. Cuando entiendes que todo cambia, dejas de aferrarte. Dejas que la vida te atraviese como el viento entre los árboles. No temes al final de algo porque sabes que cada final es también un comienzo. Así, la aceptación del cambio se convierte en el antídoto contra el sufrimiento. En nuestra vida cotidiana, el cambio se manifiesta de muchas formas. Relaciones que terminan, trabajos que se transforman, etapas que concluyen, sueños que evolucionan. Cada transformación trae consigo una pequeña muerte simbólica, un desprendimiento que nos obliga a soltar. Pero en ese mismo acto de soltar, si lo hacemos conscientemente, también renacemos. El dolor de perder se convierte en el espacio para descubrir lo nuevo. Así como la tierra necesita ser removida para que la semilla germine, la vida necesita movimiento para florecer. Aceptar el cambio requiere una visión amplia, una mirada que vaya más allá del instante inmediato. Cuando algo se desmorona,
La mente tiende a enfocarse solo en la pérdida. Nos lamentamos por lo que ya no está, sin ver que la impermanencia también nos ha regalado innumerables oportunidades. Cada aprendizaje, cada encuentro, cada alegría que hemos experimentado fue posible gracias al cambio. Si todo permaneciera igual, la vida sería una repetición vacía. El cambio es lo que permite la evolución del alma. En el corazón de la enseñanza budista, el cambio no es una amenaza sino un maestro. Nos recuerda que nada nos pertenece y que todo lo que llega a nosotros es un préstamo temporal del universo. Las personas que amamos, las cosas que poseemos, incluso nuestra propia identidad, están en constante transformación. Cuando entendemos esto profundamente, aprendemos a amar sin poseer, a disfrutar sin temer, a vivir sin aferrarnos. La aceptación del cambio no destruye la emoción humana, la purifica. Nos enseña a apreciar cada momento como un milagro irrepetible. El sufrimiento aparece cuando confundimos lo transitorio con lo eterno. Nos aferramos a una etapa de la vida como si fuera a durar para siempre. Y cuando cambia, sentimos que hemos perdido algo esencial. Pero lo esencial nunca se pierde. Lo que cambia es la forma en que se manifiesta. La esencia del amor, por ejemplo, no muere cuando una relación termina. Se transforma en recuerdo, en sabiduría, en crecimiento interior. Si aprendes a mirar con los ojos del alma, descubrirás que el cambio no destruye, solo transforma. Aceptar el cambio también implica reconocer que nosotros mismos somos parte de ese proceso. No somos entidades fijas, sino flujos de conciencia en constante movimiento. Lo que hoy somos no es lo que fuimos ayer, ni lo que seremos mañana. La mente, las emociones, el cuerpo, todo está sujeto al devenir. Sin embargo, tratamos de mantener una identidad rígida. Yo soy así, yo nunca cambiaré. Esa rigidez es una forma de prisión. Cuanto más te identificas con una imagen fija de ti mismo, más sufres cuando la vida te invita a evolucionar. El Buda decía que la causa de la insatisfacción está en el deseo de permanencia. Queremos que lo bueno dure y que lo malo termine pronto. Pero la vida no sigue nuestros juicios. Todo se mueve según causas y condiciones interdependientes. Lo que hoy parece negativo puede ser la semilla de algo luminoso. Lo que hoy parece una bendición puede transformarse en desafío. La mente limitada no puede comprender el entramado completo de la existencia, pero la aceptación nos permite descansar en la confianza de que todo tiene su lugar en el orden universal. Cuando resistimos el cambio, creamos tensión. Esa tensión se manifiesta en forma de ansiedad, de nostalgia, de frustración. Nos quedamos atrapados en el antes o en el después, olvidando que la serenidad solo existe en el ahora. Aceptar el cambio es vivir el presente con totalidad, sabiendo que cada instante es único y pasajero. No se trata de resignarse, sino de fluir. La resignación es pasiva, la aceptación es consciente. Resignarse es decir, no puedo hacer nada. Aceptar es decir, esto está ocurriendo y puedo aprender de ello. El maestro Zen Shunryu Suzuki decía que en la mente del principiante hay muchas posibilidades, en la del experto hay pocas. Esta frase encierra una profunda enseñanza sobre la aceptación del cambio. Cuando creemos saberlo todo, nos cerramos a lo nuevo. Pero cuando aceptamos que la vida es un flujo constante, nuestra mente se mantiene abierta, flexible, dispuesta a aprender. La rigidez mental es lo opuesto a la serenidad. La flexibilidad, en cambio, es señal de sabiduría. Aceptar el cambio también significa reconciliarse con el paso del tiempo. En una sociedad que glorifica la juventud y teme al envejecimiento, el simple hecho de aceptar que el cuerpo cambia ya es un acto espiritual. Cada arruga, cada transformación física cuenta la historia del camino recorrido.
Resistirse a la edad es resistirse a la vida misma. Cuando aceptas que todo cambia, incluso tú, descubres una belleza nueva, una paz que no depende de la apariencia ni del pasado. El cambio no solo ocurre en el plano físico, también los estados emocionales y mentales son impermanentes. Hoy puedes sentir tristeza y mañana alegría. Ninguna emoción es definitiva. Cuando entiendes esto, dejas de identificarte con lo que sientes. Ya no dices soy triste, sino estoy experimentando tristeza. Esa diferencia es enorme. La aceptación del cambio en el plano emocional te da distancia interior. Te permite observar tus estados sin quedar atrapado en ellos. La emoción pasa, pero la conciencia permanece. El budismo invita a contemplar la impermanencia no como una amenaza, sino como una bendición. Si el dolor fuera eterno, no habría esperanza. Si el sufrimiento no cambiara, no podríamos liberarnos. La misma ley que hace desaparecer la alegría también disuelve el sufrimiento. Comprender esto trae consuelo. Todo pasa. Nada, por más intenso que parezca, es permanente. Esta comprensión nos da la fortaleza para atravesar las tormentas de la vida con serenidad, sabiendo que incluso las nubes más oscuras terminan por disiparse. Aceptar el cambio no significa no sentir. El corazón humano está hecho para amar, para desear, para soñar. La aceptación no anula esas emociones, sino que las vuelve más puras. Amas, sabiendo que todo es temporal, y eso hace que tu amor sea más consciente, más profundo, más presente. Cada encuentro se vuelve sagrado porque sabes que puede ser el último. Cada palabra, cada gesto adquiere un valor inmenso cuando entiendes que el tiempo no se repite. Hay quienes piensan que aceptar el cambio conduce a la indiferencia, pero es todo lo contrario. La aceptación auténtica te vuelve más sensible a la vida. Al comprender su fragilidad, comienzas a valorar lo que antes dabas por sentado: el canto de un pájaro, la sonrisa de un ser querido, el silencio de la mañana. Nada es pequeño cuando sabes que todo es efímero. Esa sensibilidad no produce tristeza, sino gratitud. La gratitud es la flor que nace de la aceptación. A lo largo de la vida pasamos por ciclos de pérdida y renacimiento. En cada uno, la mente intenta resistirse, pero el alma sabe que el cambio es necesario para su expansión. Cada final es un maestro, cada comienzo, una oportunidad. Cuando pierdes algo, no lo veas como un castigo, sino como una invitación a crecer. Tal vez lo que se fue ya había cumplido su propósito. Tal vez lo que llega sea lo que tu espíritu necesita para avanzar. El universo no se equivoca. Todo cambia para que la vida siga su curso. Aceptar el cambio también requiere compasión hacia uno mismo. A veces nos culpamos por haber cambiado. Decimos, ya no soy el mismo, con melancolía, como si el cambio fuera una traición a lo que fuimos. Pero evolucionar no es traicionar, es madurar. La versión que fuiste en el pasado hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía. Ahora que has crecido, puedes agradecerle y dejarla ir. La aceptación interior disuelve la culpa y abre espacio para la autenticidad. En el camino espiritual, el cambio es el fuego que purifica. Quien desea despertar debe estar dispuesto a dejar atrás las viejas formas, los apegos, las identidades que ya no sirven. Resistirse a ese fuego es permanecer en la oscuridad. Abrazarlo, en cambio, es transformarse. La mariposa no puede seguir siendo oruga, debe atravesar la metamorfosis, aunque duela, para desplegar sus alas. Así también nosotros debemos aceptar las etapas de nuestra evolución espiritual, sabiendo que cada una tiene su razón de ser. El cambio, además, nos enseña humildad, nos recuerda que no controlamos nada, que somos parte de un orden más grande. Esa comprensión no nos hace impotentes, sino libres.
Cuando dejas de querer controlar lo incontrolable, recuperas tu energía y puedes dedicarla a lo que realmente importa, tu actitud, tu compasión, tu presencia. El sabio no intenta detener la lluvia, aprende a bailar bajo ella. Aceptar el cambio también es aceptar la muerte, no como un final absoluto, sino como parte natural del ciclo de la existencia. El budismo enseña que todo lo que nace está destinado a morir, y que en esa muerte hay transformación. La flor que se marchita alimenta la tierra que dará vida a nuevas flores. Comprender esto elimina el miedo a la pérdida. La muerte no es destrucción, es continuidad bajo otra forma. El cuerpo muere, pero la energía que lo animaba se transforma. Aceptar esto trae una serenidad que trasciende el miedo más profundo del ser humano. Cuando entiendes verdaderamente la impermanencia, dejas de postergar la vida. Ya no esperas el momento perfecto, porque sabes que todo es pasajero. Disfrutas el ahora. Trabajas con lo que tienes, amas sin garantía. El presente se vuelve suficiente y en esa suficiencia florece la paz interior. La aceptación del cambio requiere práctica diaria. Puedes comenzar observando los pequeños movimientos de la vida, cómo cambia la luz del día, cómo se transforman tus pensamientos, cómo tu cuerpo respira de forma distinta cada instante. Al entrenar tu mente para ver la impermanencia en lo cotidiano, te preparas para aceptar los grandes cambios con calma. La meditación sobre la impermanencia es una de las más poderosas del budismo. Consiste en contemplar que todo lo que ves, tocas o sientes está sujeto a disolverse. Lejos de causar angustia, esta práctica despierta una profunda gratitud por cada instante. Aceptar el cambio no te hace débil, te hace sabio. El que se aferra, se rompe. El que se adapta, sobrevive. La flexibilidad no es falta de firmeza, es inteligencia. Cuando dejas de luchar contra lo inevitable, te conviertes en parte del flujo natural del universo. Esa armonía interior es la verdadera serenidad. Recuerda que el cambio no destruye la esencia, solo modifica la forma. Lo que eres en lo más profundo permanece intacto, aunque todo alrededor se transforme. La conciencia que observa el cambio es inmutable. Es el cielo detrás de las nubes, el espacio donde todo aparece y desaparece. Cuando descubres esa conciencia, ya no temes al cambio, porque sabes que tú mismo eres el testigo de todos los movimientos, no el movimiento en sí. Vivir aceptando el cambio es vivir en libertad. Ya no dependes de la estabilidad externa para sentirte en paz. Te vuelves como el bambú, que se dobla con el viento pero nunca se quiebra. La serenidad no consiste en un mundo sin movimiento, sino en una mente que puede moverse con el mundo sin perder su centro. Esa es la enseñanza más profunda del Buda. El sufrimiento termina cuando dejamos de resistir la naturaleza cambiante de la existencia. Cuando logres abrazar el cambio con el corazón abierto, descubrirás que no hay nada que temer. Cada transformación es una oportunidad para regresar al presente, para renovar la mirada, para volver a empezar. No temas al final, porque en cada final hay una semilla de renacimiento. La vida no te quita nada sin darte algo a cambio. Solo necesitas la serenidad suficiente para verlo. Aceptar el cambio es confiar en el ritmo de la vida. Aunque no siempre comprendas el propósito de lo que ocurre, puedes descansar en la certeza de que todo se mueve hacia el equilibrio. El universo no comete errores. Cada giro, cada pérdida, cada sorpresa forma parte de una danza infinita donde tú también participas. Cuando te unes a esa danza, desaparece el miedo y queda solo la gratitud. El día en que dejes de temer al cambio, empezarás a vivir de verdad. Ya no intentarás retener lo que pasa, ni escapar de lo que llega. Simplemente estarás presente, respirando el instante con serenidad.
Esa es la esencia de la iluminación, vivir en armonía con la impermanencia. El río de la vida fluye, y tú fluyes con él. No hay lucha, no hay resistencia, solo un fluir consciente donde todo está bien tal como es. Si esta enseñanza te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando juntos en la sabiduría de Buda y el arte de aceptar la vida con serenidad. Aceptar el dolor, la llave oculta del despertar. El dolor es una de las experiencias más universales de la existencia humana. Nadie, por más sabio o compasivo que sea, puede escapar de él. Aparece bajo muchas formas: física, emocional, espiritual. A veces llega con la pérdida de un ser querido, otras con la traición, la enfermedad o el simple paso del tiempo. En la enseñanza budista, el dolor no es un enemigo, sino un mensajero. Su propósito no es castigarnos, sino despertarnos. Sin embargo, la mayoría de las personas lo rechaza, lo teme, intenta anestesiarlo o huir de él. Esa huida, paradójicamente, lo amplifica. El sufrimiento no nace del dolor mismo, sino de la resistencia a sentirlo. Cuando rechazamos lo que duele, lo mantenemos vivo. Cuando lo aceptamos, comienza a transformarse. Aceptar el dolor no significa resignarse a él ni buscarlo, sino mirarlo con claridad. En la mente no entrenada, el dolor se convierte rápidamente en sufrimiento porque el pensamiento lo alimenta con historias. Esto no debería pasar. No lo merezco. No lo soportaré. Esas frases son las verdaderas cadenas. El dolor físico o emocional puede ser intenso, pero es impermanente. La resistencia mental, en cambio, puede durar toda una vida. Por eso, el Buda distinguía entre el dolor y el sufrimiento. El primero es inevitable, el segundo es opcional. El dolor toca el cuerpo o el corazón. El sufrimiento se origina en la mente que no acepta. Cuando comprendemos esto, el camino del dolor se convierte en una senda hacia la sabiduría. No hay iluminación sin atravesar el sufrimiento. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque en él se revelan las verdades más profundas de la existencia, la impermanencia, la vacuidad y la interdependencia. El dolor te obliga a mirar hacia adentro, a reconocer tus apegos, tus expectativas, tus ilusiones. Lo que te duele no es solo lo que perdiste, sino la imagen que habías construido de cómo debía ser la vida. Cuando esa imagen se rompe, surge la posibilidad de ver la realidad tal como es. En la práctica budista se enseña a observar el dolor sin juzgarlo. En lugar de decir, esto es malo, se invita a decir, esto está ocurriendo. Ese pequeño cambio de enfoque abre un espacio interior. El dolor deja de ser un muro y se convierte en una puerta. Puedes sentirlo, respirarlo, comprenderlo. Y al hacerlo, notas que dentro de él hay algo más. Una quietud, una conciencia que permanece intacta. Esa conciencia es tu verdadera naturaleza, el refugio donde ningún sufrimiento puede penetrar. Aceptar el dolor requiere valentía. Es un acto de coraje espiritual mirar de frente aquello que duele sin huir. La mente busca consuelo inmediato, distracción, alivio. Pero lo que alivia temporalmente no sana. Solo al atravesar el dolor con atención y compasión se puede liberar la energía atrapada en él. El dolor reprimido se convierte en sombra, el dolor aceptado se convierte en luz. Cuando te permites sentir, el dolor pierde su poder destructivo, se convierte en maestro. En los momentos de sufrimiento es común preguntarse, ¿por qué a mí? Esa pregunta nace del ego, que se siente separado del resto del universo. Pero el dolor no distingue entre ricos y pobres, jóvenes y viejos, sabios e ignorantes. Es parte del tejido de la vida, como la noche lo es del día. Pretender vivir solo en la luz es negar la totalidad de la existencia.
La aceptación del dolor implica reconocer que la oscuridad también tiene su función. En la penumbra del sufrimiento germina la semilla de la comprensión. Hay un momento en la vida de todo ser humano en que el dolor parece insuperable. Puede ser la pérdida de alguien amado, una enfermedad, una traición o el vacío interior que ninguna posesión puede llenar. Es en esos momentos cuando el camino del Buda cobra sentido. Él mismo no alcanzó la iluminación en medio de la comodidad, sino tras haber experimentado el dolor en todas sus formas. Abandonó los placeres del palacio y se enfrentó a la vejez, la enfermedad y la muerte. En esa confrontación directa con el sufrimiento humano, descubrió la verdad que liberó su mente. Todo en este mundo es impermanente, y el apego a lo impermanente produce dolor. Comprender eso fue su despertar. El dolor entonces no es un error del universo, sino un recordatorio. Te muestra dónde sigues aferrado, dónde aún crees que algo externo puede darte seguridad. Cuando la vida te arrebata algo o alguien, lo que realmente se derrumba es la ilusión de control. El dolor es la disolución de esa ilusión. Por eso, aunque al principio parece destruirte, en realidad te está revelando tu verdadera fortaleza. El corazón se rompe para volverse más amplio. La herida es el lugar por donde entra la luz, decía Rumi, y el budismo comparte esa visión. Aceptar el dolor no significa rendirse ante la injusticia ni justificar la crueldad. Significa reconocer que el dolor es parte de la experiencia humana y que resistirlo solo lo multiplica. La aceptación permite transformar la energía del sufrimiento en compasión. Cuando entiendes tu propio dolor, te vuelves más sensible al de los demás. Ya no juzgas con dureza, porque sabes lo que significa atravesar la oscuridad. La compasión surge de esa comprensión profunda, del reconocimiento de que todos, en algún nivel, estamos intentando sanar. La práctica de la meditación sobre el dolor enseña precisamente eso. Cuando el dolor físico o emocional aparece, no se trata de evitarlo, sino de observarlo con presencia. Se dirige la atención hacia la sensación misma, el ardor, la presión, el vacío. En lugar de decir me duele, simplemente se observa dolor está aquí. Esa observación despersonaliza la experiencia. Ya no eres tú sufriendo, sino la conciencia que presencia el sufrimiento. Con el tiempo, descubres que el dolor tiene un ciclo. Nace, crece, alcanza un punto máximo y luego disminuye. Ningún dolor permanece igual para siempre. Esa observación te da confianza en la impermanencia y en tu capacidad para sostener cualquier experiencia sin romperte. En la cultura moderna se nos enseña a huir del dolor. Buscamos distraernos con ruido, con consumo, con entretenimiento, con trabajo excesivo. Pero lo que reprimimos no desaparece, se acumula. El dolor negado se convierte en ansiedad, en ira, en enfermedades del cuerpo y del alma. Aceptarlo, en cambio, lo libera. El simple acto de permitirte sentir ya es sanador. Llorar, meditar, hablar, escribir. Cada forma de expresión consciente permite que el dolor se mueva. Y cuando el dolor se mueve, la vida vuelve a fluir. En la tradición budista se enseña que el dolor puede ser un campo de práctica. En lugar de preguntarte cómo eliminarlo, puedes preguntarte qué tiene para enseñarte. Tal vez está revelando tu dependencia de algo externo, o tu falta de amor propio, o la necesidad de soltar una historia antigua. El dolor actúa como un espejo. Si te atreves a mirarlo sin juicio, te mostrará lo que aún necesita ser comprendido. Esa comprensión es liberadora. A veces, el dolor llega para desmantelar lo falso. Nos identificamos con roles, con relaciones, con metas, y cuando esas estructuras se desmoronan, sentimos que perdemos nuestra identidad. Pero lo que realmente se pierde no es el ser, sino las capas que lo cubrían. El dolor te desnuda, te deja frente a tu esencia.
Puede que no sea cómodo, pero es auténtico. En ese despojo, en esa vulnerabilidad, aparece la verdad interior que tanto buscamos. Aceptar el dolor también implica no compararlo. La mente tiende a decir otros sufren más o mi dolor no debería ser tan grande, pero el dolor no se mide en grados. Cada ser lo experimenta según su nivel de conciencia y sus circunstancias. Negar tu propio dolor por considerarlo pequeño es otra forma de rechazo. Aceptarlo plenamente es reconocer que también mereces comprensión. La compasión empieza por ti. Solo quien se trata con ternura puede ofrecer ternura a los demás. El sufrimiento compartido nos une como humanidad. Todos pasamos por pérdidas, decepciones, enfermedades, soledad. Cuando aceptas tu dolor, te vuelves más humilde, más real, más humano. Dejas de competir y comienzas a conectar. Entiendes que la vulnerabilidad no es debilidad, sino puente. El dolor aceptado se transforma en empatía. Ya no ves enemigos, ves seres en proceso de sanación. Esa comprensión disuelve los juicios y abre el corazón. Aceptar el dolor también requiere paciencia. La mente quiere resultados inmediatos. Quiero dejar de sufrir ya. Pero el alma tiene su propio ritmo. Cada proceso de sanación necesita tiempo, silencio, madurez. La aceptación no acelera el proceso, pero lo vuelve más consciente. Mientras lo atraviesas, aprendes a confiar en la sabiduría de la vida. A veces no entenderás el propósito de lo que ocurre, pero con el tiempo verás que cada experiencia dolorosa te ha hecho más consciente, más compasivo, más fuerte. Cuando te permites aceptar el dolor, descubres que debajo de él hay una calma profunda. Esa calma no viene del mundo externo, sino de tu propia naturaleza. El dolor no destruye tu esencia, solo remueve las capas que la cubrían. Lo que realmente eres es indestructible. En medio del sufrimiento, puedes sentir un punto de quietud, una presencia que observa sin ser tocada. Esa es la conciencia pura, el testigo silencioso. El Buda enseñaba que al reconocer esa conciencia se alcanza la liberación. No porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque ya no te identificas con él. El dolor, al ser aceptado, también despierta la gratitud. Puede parecer contradictorio, pero cuando comprendes que cada experiencia dolorosa te ha traído sabiduría, ya no lo ves como enemigo. Agradeces las pérdidas porque te enseñaron a soltar. Agradeces las decepciones porque te mostraron la verdad. Agradeces la soledad porque te obligó a encontrarte contigo mismo. Esa gratitud no niega el dolor, lo trasciende. Aceptar el dolor no implica no actuar para aliviarlo. Significa hacerlo desde la serenidad, no desde la desesperación. Puedes buscar ayuda, puedes cuidar tu cuerpo, puedes cambiar de rumbo, pero sin pelear con la realidad. El dolor deja de ser una carga cuando dejas de verlo como injusticia. Se convierte en parte de tu historia, una parte que puedes integrar con amor. La mente sufre cuando se para, cuando quiere borrar el pasado o negar lo vivido. La aceptación une, te permite mirar tu historia completa y decir, todo esto también soy yo. El dolor aceptado se transforma en sabiduría. Cada herida cicatrizada deja una huella de comprensión. El sabio no es quien nunca sufrió, sino quien aprendió de su sufrimiento. No teme al dolor porque sabe que detrás de él hay un mensaje. Esa actitud cambia por completo la manera de vivir. Dejas de preguntarte ¿por qué me pasa esto? Y comienzas a preguntar ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta abre puertas donde antes solo veías muros. En los monasterios budistas, los monjes aprenden a contemplar el sufrimiento del mundo sin perder la paz interior. No porque sean insensibles, sino porque entienden que el dolor es parte del proceso evolutivo de los seres. No pueden eliminar el sufrimiento de todos, pero pueden cultivar la compasión que lo aligera.
Cuando practicas esa mirada, el dolor ya no te asusta. Sabes que puedes sostenerlo con dignidad y ternura, tanto en ti como en los demás. Aceptar el dolor también te enseña el valor del presente. Cuando sufres, la mente tiende a ir al pasado o al futuro. Recuerda lo perdido o teme lo que vendrá. Pero el presente, aunque duela, es el único lugar donde puede nacer la sanación. Si te quedas con lo que está ocurriendo aquí y ahora, sin añadir historias, el dolor se convierte en una sensación viva, cambiante, respirable. Puedes acompañarlo con conciencia. En ese acompañamiento surge la serenidad. Ningún despertar espiritual ocurre sin atravesar la sombra. El Buda no alcanzó la iluminación evadiendo el sufrimiento, sino sentándose bajo el árbol Bodhi hasta comprenderlo. El dolor puede ser el fuego que quema tus ilusiones, pero también la luz que revela lo eterno. Cada vez que aceptas el dolor, te acercas un poco más a esa verdad. Cuando la aceptación es completa, el dolor ya no tiene poder para destruirte. Puedes seguir doliendo, pero no te arrastra. Lo observas desde la conciencia y lo dejas pasar. Esa es la libertad interior. No necesitas que la vida sea perfecta para estar en paz. Comprendes que la serenidad no llega cuando el dolor desaparece, sino cuando dejas de resistirlo. La aceptación del dolor transforma tu relación con el mundo. Ya no buscas huir del malestar, porque sabes que la incomodidad también te hace crecer. Ya no temes al cambio, porque entiendes que todo lo que se disuelve da paso a algo nuevo. Ya no te aferras a lo placentero, porque sabes que es efímero. Esa comprensión te vuelve invulnerable. Puedes llorar y estar en paz al mismo tiempo. Puedes sentir tristeza sin perder la fe. Puedes mirar el sufrimiento del mundo y aún así conservar la esperanza. Aceptar el dolor es, en el fondo, aceptar la vida. Una vida sin dolor sería incompleta, sin profundidad. El dolor nos conecta con la compasión, con la humildad, con la fragilidad compartida. Es el lenguaje silencioso que nos une como seres humanos. Al aceptar el dolor, abrazas toda la existencia. No seleccionas solo lo agradable, aceptas la totalidad. Y en esa totalidad, paradójicamente, descubres la serenidad que siempre buscaste. Cuando aceptas el dolor, ya no temes vivir ni morir. Sabes que todo tiene su propósito, incluso lo que no comprendes. La vida deja de parecer una serie de accidentes y se revela como un camino de aprendizaje constante. Cada experiencia, incluso la más dura, contribuye a tu despertar. Lo que antes veías como castigo, ahora lo ves como oportunidad. Esa es la visión del sabio. Aceptar el dolor no lo elimina, pero sí lo redime. Lo convierte en camino, en fuerza, en comprensión. Cuando ya no lo juzgas, deja de ser enemigo y se vuelve aliado. El fuego que antes quemaba ahora ilumina. Esa es la alquimia del espíritu, transformar el sufrimiento en sabiduría. Al final, el dolor te enseña lo que ningún placer puede enseñar, la profundidad del alma. En el silencio de la aceptación, descubres una paz que no depende de circunstancias, una serenidad que no necesita razones. Esa es la verdadera libertad interior. Si estas palabras tocaron tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir caminando juntos por el sendero del despertar y las enseñanzas de Buda sobre la aceptación, el dolor y la serenidad. Aceptar a los demás, el espejo de la comprensión. Aceptar a los demás tal como son es una de las prácticas más difíciles del camino espiritual. Mientras aceptar el cambio o el dolor requiere una mirada hacia adentro, aceptar a las personas nos confronta con nuestras expectativas, nuestros juicios, nuestras heridas y nuestras sombras. En el fondo,
Cada relación humana es un espejo donde se refleja nuestro propio estado de conciencia. Cuando alguien nos irrita, cuando nos parece injusto, cuando sentimos que no podemos perdonar, lo que realmente surge es la resistencia de nuestro ego ante lo que considera diferente o amenazante. Pero el budismo enseña que no hay otros, sino manifestaciones distintas del mismo flujo de vida. Comprender esto es el primer paso hacia la verdadera serenidad en las relaciones humanas. Desde que nacemos, nuestra mente se entrena para clasificar: este me agrada, aquel me molesta, esto es correcto, aquello es inaceptable. Creamos una red de conceptos que filtra cada encuentro. En lugar de ver a las personas tal como son, las vemos a través de nuestros recuerdos, creencias y deseos. Esperamos que los demás se comporten de cierta manera, y cuando no lo hacen, nos frustramos. Esa frustración no proviene del otro, sino de la distancia entre la realidad y nuestra expectativa. Aceptar a los demás implica reconocer que nadie está aquí para cumplir nuestras proyecciones. Cada ser actúa desde su nivel de conciencia, desde su historia, desde su dolor. Cuando comprendemos eso, el juicio se disuelve y surge la compasión. En el budismo se enseña que toda reacción emocional hacia otra persona es una oportunidad para conocernos a nosotros mismos. Si alguien despierta enojo, probablemente esté tocando una parte no resuelta dentro de nosotros. Si alguien nos inspira admiración excesiva, quizá estemos proyectando una cualidad que no reconocemos en nosotros mismos. El otro se convierte en un maestro, consciente o no. Por eso, la aceptación de los demás no es solo una práctica moral, sino una herramienta de autoconocimiento. Cada encuentro humano nos muestra algo que necesitamos ver. Aceptar a los demás no significa permitir abusos o renunciar a los límites. Significa observar sin odio, comprender sin imponer, amar sin poseer. Cuando alguien nos hiere, el ego busca venganza, pero el alma busca entendimiento. Preguntarse por qué el otro actúa de ese modo, no desde la crítica, sino desde la curiosidad, abre la puerta a la compasión. Tal vez esa persona actúa desde el miedo, desde la ignorancia o desde el sufrimiento, y aunque sus actos no sean justos, reconocer el dolor detrás de ellos nos permite liberarnos del rencor. La aceptación es un camino hacia la paz, no hacia la sumisión. La falta de aceptación de los demás nace del deseo de control. Queremos que las personas sean de cierta manera para sentirnos seguros. Si todos pensaran, hablaran y actuaran como nosotros, el mundo sería predecible, pero también vacío. La diversidad humana es el reflejo de la riqueza de la existencia. Cada individuo encarna una lección, un aspecto de la totalidad. Rechazar a alguien por ser distinto es rechazar una parte del universo. El sabio observa las diferencias sin perder la ecuanimidad. Sabe que la mente dualista necesita contrarios para comprender, que la luz existe porque existe la sombra, que el silencio tiene sentido solo cuando se ha conocido el ruido. Aceptar a los demás también significa aceptar que no podemos cambiarlos. La mente condicionada cree que si insiste lo suficiente, podrá hacer que el otro sea distinto, que deje de ser tan cerrado, que sea más amable, que comprenda lo que nosotros comprendemos. Pero el cambio forzado es una forma de violencia. Nadie evoluciona por imposición. La verdadera transformación surge del entendimiento interior, no de la presión externa. Por eso, la aceptación es el terreno donde puede germinar el cambio genuino. Cuando una persona se siente vista y no juzgada, su corazón se abre. La aceptación es una medicina silenciosa. En la práctica del amor consciente, el Buda enseñó el concepto de metta, la bondad amorosa. Metta no es apego, ni deseo, ni simpatía selectiva.
Es una actitud mental de buena voluntad universal. Significa desear el bienestar de todos los seres, incluso de aquellos que nos han hecho daño. No porque apruebes sus actos, sino porque comprendes que su sufrimiento también es parte del tejido del mundo. Cuando generas meta, tu mente se libera del veneno del odio y del resentimiento. El amor compasivo no tiene fronteras. Aceptar a los demás es cultivar esa mirada amplia que ve más allá de las apariencias. En la vida diaria, esta práctica se traduce en pequeñas acciones. Escuchar sin interrumpir, no reaccionar con agresividad ante la crítica, reconocer las limitaciones ajenas sin pretender corregirlas siempre, no tratar de convencer a todos, sino vivir con coherencia para que tu ejemplo hable por ti. La aceptación no se proclama, se practica. No es un pensamiento, es una forma de presencia. Cada vez que eliges no juzgar, estás contribuyendo a la paz del mundo. Aceptar a los demás no significa que debas permanecer en relaciones que te dañan. Significa reconocer que el otro es como es, y desde esa claridad decidir con serenidad si deseas seguir compartiendo el camino. La aceptación no elimina la acción, la vuelve más consciente. Puedes alejarte sin odio, puedes decir no con amor. El problema surge cuando confundimos la aceptación con la pasividad. La aceptación es activa, implica ver la realidad sin adornos y responder desde la sabiduría. Uno de los mayores desafíos al aceptar a los demás es el ego, que necesita sentirse superior. Cuando alguien actúa de forma que consideramos equivocada, la mente se siente validada al juzgar. Pero esa sensación de superioridad es un obstáculo para la compasión. El ego siempre busca compararse, y la comparación genera separación. El amor, en cambio, no compara. El amor ve la misma esencia en todos los seres, aunque las formas sean diferentes. Cuando logras mirar a los demás sin colocar etiquetas, descubres que cada persona está haciendo lo mejor que puede con el nivel de conciencia que tiene. Esa comprensión disuelve el resentimiento. Aceptar a los demás también implica aceptar su ritmo. Cada alma tiene su propio proceso de evolución. Algunos despiertan temprano, otros necesitan más tiempo. No puedes acelerar el crecimiento espiritual de nadie, del mismo modo que no puedes forzar a una flor a abrirse antes de tiempo. Si tiras de los pétalos, la rompes. La aceptación es permitir que el otro florezca a su manera, en su momento. La paciencia es una forma de amor. El sufrimiento en las relaciones humanas suele venir de la expectativa de reciprocidad. Amamos esperando ser amados del mismo modo. Damos esperando recibir, pero la enseñanza budista invita a dar sin cálculo, a amar sin esperar retorno. Cuando aceptas que cada persona da desde su capacidad, ya no te sientes defraudado. A veces, lo que tú consideras un gesto pequeño puede ser para el otro un gran esfuerzo. Aceptar eso libera tu corazón del reclamo constante. En el camino de la aceptación, también es importante reconocer que todos, en algún momento, hemos sido el otro difícil. Todos hemos herido, todos hemos decepcionado, todos hemos actuado desde la ignorancia. Recordarlo nos vuelve humildes. Cuando juzgas menos, sufres menos, no porque justifiques, sino porque entiendes. La comprensión reemplaza al juicio y en su lugar surge la serenidad. El Buda enseñaba que la raíz del conflicto es la ilusión del yo separado. Cuando crees que tú y los demás son entidades aisladas, surge el miedo, la competencia y el deseo de dominar. Pero cuando comprendes que todos compartimos la misma naturaleza, la conciencia, la vida, el sufrimiento, la búsqueda de felicidad, el corazón se abre. En esa apertura, el otro deja de ser un obstáculo y se convierte en parte de ti. Aceptar a los demás es aceptar la unidad que subyace a la diversidad.
La práctica de la aceptación se vuelve especialmente poderosa cuando se aplica a quienes nos resultan más difíciles. Es fácil aceptar a quien nos ama, pero el verdadero crecimiento ocurre al aceptar a quien nos desafía. Esas personas son los grandes maestros ocultos. Nos obligan a mirar nuestras reacciones, a descubrir dónde aún hay rigidez, dónde aún hay ego. Cada encuentro conflictivo puede ser una oportunidad para la expansión de la conciencia. Aceptar no es lo mismo que estar de acuerdo. Puedes aceptar a alguien y, al mismo tiempo, no compartir su visión del mundo. La aceptación reconoce el derecho del otro a ser distinto. No necesitas cambiar tus valores para respetar los suyos. La diversidad no amenaza la verdad, la enriquece. En el budismo se dice que el sabio es como un vasto océano que puede recibir todos los ríos sin perder su esencia. Aceptar a los demás es convertirte en ese océano interior que todo lo abraza. Cuando logras aceptar a las personas sin querer corregirlas, experimentas una paz desconocida. Ya no gastas energía en tratar de convencer o controlar. Simplemente estás presente, escuchando, observando, comprendiendo. Esa quietud interior no es indiferencia, es madurez espiritual. Significa que has dejado de reaccionar y has comenzado a responder. Y en esa respuesta serena, el mundo se transforma. Aceptar a los demás también implica perdonar. El perdón es la forma más elevada de aceptación. No se trata de olvidar lo ocurrido ni de negar el dolor, sino de liberarte del peso de la ofensa. Mientras guardas resentimiento, sigues atado al pasado. El perdón corta esa cadena. No lo haces por el otro, sino por ti, porque mereces vivir en paz. La verdadera justicia interior no nace del castigo, sino de la comprensión. Cuando comprendes que el otro actuó desde su nivel de conciencia, el rencor se disuelve, no porque apruebes, sino porque entiendes. En las relaciones más cercanas, la aceptación es aún más necesaria. Familia, pareja, amigos, todos ellos son espejos constantes. Esperamos que nos comprendan, que compartan nuestra visión, que respondan como imaginamos, pero cada ser tiene su propio camino y ninguna relación puede basarse en la exigencia. Amar de verdad es permitir que el otro sea libre. No puedes poseer a alguien y al mismo tiempo amarlo. La aceptación libera tanto a quien ama como a quien es amado. Cuando practicas la aceptación hacia los demás, la vida se vuelve más ligera. Las discusiones pierden su urgencia, los conflictos se disuelven antes de empezar. Descubres que la mayoría de los enfrentamientos no son por la realidad misma, sino por las interpretaciones. Al soltar la necesidad de tener razón, recuperas la paz. Prefieres estar en armonía a estar en lo correcto. Esa elección marca la diferencia entre una mente común y una mente despierta. Aceptar a los demás también significa reconocer la interdependencia. Nadie existe en aislamiento. Tus palabras afectan a otros y las de ellos te afectan a ti. Cuando actúas con comprensión, contribuyes al equilibrio colectivo. La aceptación se propaga. Una mirada amable, un gesto de paciencia, un silencio consciente pueden transformar el ambiente entero. El cambio social comienza en el interior de cada persona que elige aceptar. En última instancia, aceptar a los demás es aceptar la manifestación del universo a través de ellos. Cada ser que aparece en tu vida tiene un propósito, aunque no lo veas. Algunos llegan para enseñarte el amor, otros para mostrarte tus límites, otros para impulsarte a crecer. Cuando aceptas esto, dejas de dividir la experiencia en buena o mala. Todo se vuelve parte del camino. Cada encuentro, una lección, cada relación, una oportunidad de expansión. Aceptar a los demás también significa aceptar que algunos no seguirán contigo. No todos los vínculos son eternos.
Algunas personas están destinadas a acompañarte solo un tramo del viaje. Resistirse a su partida es otra forma de sufrimiento. La aceptación te enseña a agradecer lo compartido y a soltar con amor. Ninguna relación se pierde si te deja aprendizaje. El mundo exterior es un reflejo del interior. Cuanto más te aceptas, más fácil te resulta aceptar a los demás. Si eres duro contigo, también lo serás con el mundo. Si aprendes a perdonarte, sabrás perdonar. Por eso, toda práctica de aceptación empieza en el propio corazón. No puedes ofrecer comprensión si dentro de ti hay guerra. La serenidad que otorgas a los demás es la misma que cultivas en tu interior. Cuando aceptas a los demás, desaparece la necesidad de defenderte constantemente. La mente se relaja, el cuerpo se aligera, las relaciones fluyen. Descubres que no tienes que convencer a nadie de nada, solo ser. La autenticidad atrae la armonía. Cuanto más auténtico eres, más natural se vuelve la vida. La aceptación reemplaza la lucha por la comprensión, el conflicto por el silencio, la reacción por la calma. Aceptar a los demás es aceptar que la humanidad es imperfecta, pero profundamente hermosa en su diversidad. Cada ser que respira está luchando, amando, temiendo, soñando. Ver eso te llena de ternura. Ya no ves enemigos, ves almas. Ya no buscas dividir, sino unir. Esa mirada es el inicio de la verdadera paz. Cuando el corazón se abre de esa manera, el mundo entero cambia. No porque los demás sean distintos, sino porque tú los miras con nuevos ojos. La aceptación transforma la percepción y la percepción transforma la realidad. En el silencio de la comprensión nace la compasión que puede sanar cualquier herida. Aceptar a los demás es un acto de sabiduría, pero también de amor. Es reconocer que todos estamos en el mismo viaje, aprendiendo a recordar lo que en esencia somos: conciencia, compasión y serenidad. Cuanto más aceptas, más libre te vuelves. Cuanto más comprendes, menos necesitas controlar. En esa libertad interior florece la verdadera serenidad. Si este mensaje te ayudó a mirar a los demás con nuevos ojos, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando juntos las enseñanzas de Buda y el camino hacia la comprensión y la paz interior. Aceptarte a ti mismo, el principio de toda serenidad. Aceptar a los demás, aceptar el dolor, aceptar el cambio o la realidad no tiene sentido si el corazón sigue cerrado hacia sí mismo. Todo comienza en el interior. No puedes amar verdaderamente a nadie si no sabes amarte. No puedes perdonar a otro si no te has perdonado. No puedes ver la belleza del mundo si sigues en guerra contigo. La aceptación personal es el fundamento de toda serenidad. Es la raíz invisible que sostiene el árbol de la paz interior. Sin ella, cada logro externo se derrumba tarde o temprano. Y sin embargo, es el aspecto más olvidado del camino espiritual, porque mirar hacia adentro implica enfrentarse con lo que uno ha evitado por años: la culpa, la vergüenza, el miedo, la sensación de no ser suficiente. Pero el Buda enseñó que no hay despertar sin compasión hacia uno mismo. Aceptarte no es indulgencia, es lucidez. Desde niños aprendemos a mirarnos a través de los ojos de los demás. Buscamos aprobación, amor, reconocimiento. Cuando nos elogian, creemos valer. Cuando nos rechazan, dudamos. Así comienza la división interior. Nos convertimos en actores de un papel que esperamos que los demás aplaudan. Poco a poco, olvidamos quiénes somos en realidad. La aceptación personal comienza cuando te detienes y te preguntas: ¿quién soy sin todas las expectativas, sin las máscaras, sin la necesidad de demostrar nada? Lo que descubres en ese silencio no es un ideal, sino una presencia. No un personaje, sino una conciencia. Aceptarte es reconocer que ya eres completo, incluso con tus imperfecciones.
El rechazo hacia uno mismo nace de la ignorancia de la propia naturaleza. Crees que eres tus pensamientos, tus emociones, tu historia. Pero esos son solo movimientos de la mente, como las olas del mar. No puedes amar el océano si solo aceptas sus aguas tranquilas. También debes abrazar sus tormentas. Aceptarte es mirar tu mente sin juicio, observar tus miedos sin huir, reconocer tus errores sin convertirlos en cadenas. La aceptación no significa que dejes de mejorar, sino que dejas de castigarte mientras aprendes. Nadie puede florecer bajo el peso del desprecio propio. La mente humana tiene una tendencia constante a dividirse, una parte que desea y otra que prohíbe, una que aprueba y otra que critica. Vivimos en una lucha interna perpetua. Queremos ser buenos, exitosos, sabios, pero al mismo tiempo nos juzgamos por no serlo aún. Esa guerra interior es la fuente más profunda de sufrimiento. El Buda enseñó que la mente que se observa a sí misma con ecuanimidad se libera. Cuando puedes mirar tus pensamientos sin creer en ellos ciegamente, descubres que no eres tus juicios, eres la conciencia que los ve pasar. En ese instante, el autojuicio pierde poder. Aceptar tus sombras no es glorificarlas, sino comprender que también forman parte de ti. La luz no existiría sin la oscuridad que la revela. La compasión hacia uno mismo comienza cuando dejas de exigir perfección. Has hecho lo mejor que has podido con la conciencia que tenías en cada momento. Si hoy sabes más, no uses ese conocimiento para condenar al que fuiste, sino para agradecerle su intento. Sin esa versión tuya que erró, que cayó, que lloró, no serías quien eres ahora. Cada error es un peldaño del despertar. En el silencio de la meditación, cuando la mente se aquieta, puedes escuchar todas las voces que viven dentro de ti. Algunas son suaves y compasivas. Otras son duras, críticas, crueles. Tal vez sean ecos de lo que escuchaste de niño o de lo que la sociedad te hizo creer que debías ser. Aceptarte implica también escuchar esas voces sin dejar que te definan. No necesitas callarlas, solo reconocerlas. Son partes de ti que piden comprensión. Cuando las observas sin resistencia, se transforman. Lo que antes era miedo se vuelve ternura. Lo que antes era culpa se vuelve sabiduría. Aceptar tu humanidad es aceptar que tendrás pensamientos contradictorios, emociones intensas, momentos de duda y de claridad. El camino espiritual no elimina la imperfección, la abraza. La verdadera serenidad no surge de una vida sin turbulencias, sino de una mente que sabe permanecer en calma en medio de ellas. Aceptarte es aprender a estar contigo en todas tus formas, cuando eres fuerte y cuando te sientes frágil, cuando estás seguro y cuando no sabes qué hacer. En ese acompañamiento constante nace el amor auténtico. La autoaceptación también significa reconciliarte con tu pasado. Muchos cargan culpas antiguas, decisiones que desearían haber tomado de otro modo, palabras que no pueden olvidar. Pero el pasado no puede cambiarse, solo puede entenderse. Lo que hiciste fue lo que tu nivel de conciencia permitía. Aceptarlo no es negar la responsabilidad, sino dejar de castigarte. El sufrimiento inútil no redime. La comprensión sí. Cuando comprendes el porqué de tus actos, te liberas del peso del arrepentimiento. La culpa se disuelve en sabiduría. El perdón hacia uno mismo es una de las formas más altas de aceptación. Muchas veces es más fácil perdonar a otros que a nosotros. Creemos que si nos castigamos, de alguna manera equilibramos el error, pero el castigo perpetúa el ciclo del sufrimiento. Solo el perdón rompe ese círculo. Perdonarte es reconocer que estás aprendiendo, como todos. No hay culpa que no pueda transformarse en luz si la miras con honestidad. La aceptación no elimina la responsabilidad, la vuelve consciente. Aceptar también tu cuerpo es parte del camino.
En una sociedad que idealiza la apariencia, muchas personas viven en guerra con su propia forma física. Se comparan, se juzgan, se avergüenzan, pero el cuerpo no es tu enemigo, es tu templo. Es el vehículo que te permite experimentar la vida. Aceptar tu cuerpo es agradecerle su servicio, sus esfuerzos, incluso sus limitaciones. Cada marca, cada arruga, cada cicatriz cuenta una historia de existencia. Rechazarlo es rechazar la vida que corre por él. Cuando comienzas a tratar a tu cuerpo con amabilidad, algo profundo cambia. El alma encuentra un hogar en la materia. La aceptación personal no significa conformismo, significa partir desde la verdad. No puedes transformarte si no te reconoces. Quien no acepta lo que es, vive persiguiendo una imagen irreal. Quien se acepta, en cambio, puede evolucionar con equilibrio. La aceptación es el punto de partida del crecimiento. Es como mirar un mapa. Si no sabes dónde estás, no importa hacia dónde quieras ir. Aceptarte es reconocer tu punto de partida sin miedo ni vergüenza. El Buda decía que la raíz de todo sufrimiento es la ignorancia, y gran parte de esa ignorancia es el desconocimiento de uno mismo. Nos buscamos en los demás, en las posesiones, en los logros, pero seguimos vacíos. La aceptación personal es el fin de esa búsqueda externa. Es descubrir que lo que anhelabas siempre ha estado dentro. Cuando aceptas tu mente, tu historia, tu humanidad, el vacío se llena de presencia. Ya no necesitas demostrar tu valor. Eres suficiente por el simple hecho de ser. Aceptar también tus emociones es esencial. Desde pequeños aprendemos a reprimir. No llores, no te enojes, no tengas miedo. Pero las emociones reprimidas se convierten en dolor acumulado. La aceptación emocional consiste en permitirte sentir sin culpa. Si estás triste, llora. Si estás enojado, respira con ese fuego. Si estás alegre, disfrútalo sin miedo a perderlo. No hay emociones buenas o malas, solo energía en movimiento. Cuando las dejas fluir, se transforman. El sufrimiento surge cuando las bloqueas. La mente teme la vulnerabilidad porque la asocia con debilidad, pero en realidad, aceptar tu vulnerabilidad es la forma más pura de fortaleza. Mostrarte tal como eres, sin máscaras, es un acto de coraje. En la desnudez interior no hay pretensión, solo verdad. Y la verdad, aunque a veces duela, libera. Cuanto más honesto eres contigo, menos poder tienen las opiniones ajenas. La aceptación te vuelve libre del juicio externo, porque ya no dependes de él para sentirte valioso. Aceptar también tu luz es parte de la práctica. Muchas personas se sienten más cómodas con sus defectos que con su grandeza. Temen brillar por miedo a ser juzgadas, pero negar tu potencial es otra forma de rechazo. Aceptarte implica reconocer tanto tu sombra como tu esplendor. Eres un ser en evolución, con dones únicos que el mundo necesita. No se trata de orgullo, sino de gratitud. Cuando te aceptas plenamente, inspiras a otros a hacer lo mismo. La autoaceptación también te enseña a vivir con humildad. No necesitas tener siempre la razón, ni ser perfecto, ni ganar todas las batallas. Puedes descansar en tu humanidad. La aceptación te permite equivocarte sin perder la dignidad. Aprender sin culpa, mejorar sin ansiedad. Te vuelves paciente contigo, y esa paciencia se refleja en tu trato con los demás. Lo que antes era crítica se convierte en comprensión. Aceptar tus límites no significa rendirte, sino respetarte. Saber cuándo parar, cuándo descansar, cuándo decir no. La mente moderna confunde valor con exigencia, esfuerzo con agotamiento. Pero la sabiduría consiste en actuar desde el equilibrio. La aceptación te enseña a escuchar tu cuerpo y tu alma. A veces el verdadero coraje es detenerse. No necesitas probar nada. La serenidad surge cuando dejas de forzarte a ser alguien distinto. La práctica de la aceptación personal puede comenzar en lo cotidiano.
Cada vez que cometes un error, en lugar de castigarte, puedes decir, soy humano, estoy aprendiendo. Cada vez que surja una emoción difícil, puedes recordarte, esto también pasará. Cada vez que la mente te critique, puedes responder, gracias por intentar protegerme, pero ya no necesito ese miedo. Estas pequeñas frases son semillas de compasión que, con el tiempo, florecen en serenidad. El silencio es uno de los mayores aliados de la aceptación. En el ruido constante del mundo es difícil escucharse. Pero cuando te sientas en silencio, sin distracciones, comienzas a notar tu respiración, tus pensamientos, tus emociones, no para controlarlos, sino para conocerlos. En ese espacio de observación nace la comprensión. Te das cuenta de que no hay nada en ti que necesite ser rechazado. Incluso tus imperfecciones son expresiones de la totalidad. Aceptar tu historia es otro paso fundamental. Muchas personas viven intentando reinventarse, negar su pasado, borrar sus errores, pero la verdadera transformación no surge del olvido, sino de la integración. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, te ha moldeado. La aceptación transforma la herida en sabiduría. En lugar de decir, esto no debió pasarme, puedes decir, esto me hizo crecer. Esa mirada cambia todo. El pasado deja de ser una carga y se convierte en una fuente de comprensión. La serenidad llega cuando ya no te divides entre quién eres y quién crees que deberías ser. Esa brecha es la causa del malestar interior. Siempre que creas que deberías ser distinto, estarás en conflicto. La aceptación cierra esa distancia. No porque renuncies a mejorar, sino porque comprendes que la transformación real solo ocurre desde el amor, no desde la crítica. Lo que amas, florece. Lo que rechazas, se marchita. Cuando te aceptas, dejas de buscar fuera lo que solo puedes darte tú. Ya no necesitas aprobación, ni validación, ni reconocimiento constante. Descubres que el amor más profundo es el que surge de tu propia presencia. Ese amor no depende de condiciones, porque está enraizado en la comprensión de que la vida te habita. En el budismo, esta comprensión se llama anatta, la ausencia de un yo fijo. Comprender que no hay un yo que deba probar su valor libera de toda comparación. Simplemente eres, y eso basta. Aceptar tu mente es también aceptar sus fluctuaciones. Habrá días de claridad y días de confusión. Habrá momentos de calma y de agitación. No necesitas pelear con ellos. La mente es como el cielo, a veces despejado, a veces cubierto de nubes. Pero las nubes nunca dañan el cielo. La aceptación te enseña a observar sin identificarte. Esa distancia interior es la paz. Cuando te aceptas, comienzas a sentir gratitud por el simple hecho de existir. Ya no esperas que la vida te dé razones para estar bien. Estás bien porque estás vivo. La gratitud es la forma más elevada de aceptación, es decir, sí a la vida tal como es, y a ti tal como eres. No porque todo sea perfecto, sino porque todo tiene sentido. Aceptar tus pensamientos, tus emociones, tu cuerpo, tu historia, tu humanidad. Eso es amar de verdad. No hay amor sin aceptación. Todo lo que niegas de ti te separa de la vida. Todo lo que aceptas te reconcilia con ella. El Buda enseñó que quien se conoce y se acepta se vuelve un refugio para sí mismo. Ya no necesita buscar afuera. Esa es la verdadera serenidad, ser tu propio hogar. Aceptar no es un acto de un día, sino una práctica constante. Cada vez que la mente te diga, no soy suficiente, puedes responder, soy parte del todo, y en el todo no falta nada. Cada vez que la culpa intente dominarte, puedes recordarte, todo está cambiando, también esto pasará. Cada vez que sientas miedo, puedes decirte, confío en el flujo de la vida. La aceptación se cultiva con repetición consciente, como una semilla que crece en el jardín del corazón.
Con el tiempo, esta práctica transforma tu relación con todo. Ya no te comparas, ya no te culpas, ya no te escondes. Te sientes en paz con tu historia, con tu cuerpo, con tu mente. Puedes mirar el espejo sin juicio, puedes caminar por el mundo sin necesidad de demostrar nada. Has vuelto a ti. Esa es la serenidad más profunda. La reconciliación contigo mismo. Cuando te aceptas, descubres que no hay distancia entre tú y la vida. Eres parte de ella, una expresión única del universo. Lo que antes parecía un defecto, ahora se revela como una característica necesaria de tu experiencia. Lo que antes rechazabas ahora te enseña. Lo que antes dolía ahora se convierte en sabiduría. La aceptación es el fin de la lucha interior, el retorno al centro, y desde ese centro todo se vuelve claro. Si estas palabras te ayudaron a comprenderte con más ternura, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando las enseñanzas de Buda sobre la aceptación, la compasión y la serenidad interior.